Molt bona tarda. Us donem la benvinguda a l'Aula Europa, a la seu de les institucions europees a Barcelona, a la presentació diàleg de l'informe sobre la pobresa de les dones a Europa. I aquest acte el fem en el marc dels actes amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Per fer-ho, és un plaer comptar amb la ponent del text, l'eurodiputada socialdemòcrata Lina Gálvez, qui és membre de la Comissió de Drets de la Dona, Igualtat de Gènere, i també és vicepresidenta de la Comissió d'Indústria, Investigació i Energia al Parlament Europeu. És una evidència que la pandèmia de la Covid i la crisi econòmica que se n'ha derivat ha afectat a les dones de manera diferent que als homes, a tot el món, també a la Unió Europea. És cert que les qüestions de gènere mai abans havien estat tan destacades com ara a l'agenda política europea. De fet, el 2020, pocs dies abans que es declarés la pandèmia, la Comissió Europea havia adoptat l'Estratègia per a la Igualtat de Gènere 2020-2025, que estableix una visió, objectius polítics i accions per assolir avenços concrets en matèria d'igualtat de gènere a Europa i assolir els objectius de desenvolupament sostenible. Però els efectes de la crisi i de la pandèmia posen en perill els avenços aconseguits en els darrers anys pel que fa a la reducció de les desigualtats de gènere als estats membres de la Unió Europea. La crisi de 2020 ha afectat massivament a sectors feminitzats, com és el cas dels serveis. La pandèmia ha fet fora moltes dones del mercat laboral i les llars monomarentals, les dones migrants, les dones racialitzades, dones LGTBIQ, dones majors de 65 anys o amb diversitat funcional són les que més han patit. També han quedat al descobert febleses del sistema de protecció social i situacions d'especial atenció, com les treballadores en situació irregular o les víctimes de violència. I és per tot això que els efectes de la crisi sanitària de la Covid han servit per posar de manifest la necessitat que els estats membres desenvolupin polítiques proactives, en lloc de reactives, d'integració en la perspectiva de gènere. L'informe de la senyora Lina Gálvez va ser presentat en comissió parlamentària el passat 25 de gener i entra en detall en tots aquests punts que acabo de mencionar i molts altres. Les properes passes per a l'adopció d'aquest informe seran el seu vot en la Comissió Parlamentària de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere el dia 22 de març i, finalment, el vot, l'adopció en sessió plenària que està prevista pel ple del 2 al 5 de maig a Estrasburg. Per analitzar avui la pobresa de les dones a Europa, hem volgut comptar també amb la participació d'entitats que treballen per fer efectius els drets econòmics i socials de les dones. I, per tant, és un plaer comptar amb la directora general de la Fundació SURT, la senyora Cira Vilardell, i també amb la directora executiva de Calala Fondo Mujeres, la senyora Maria Palomares. El diàleg el conduirà la periodista Milagros Pérez Olivas i res més. Com fetes les presentacions, només vull agrair-vos a totes quatre la vostra participació i passo la paraula a la Mila. Moltes gràcies. Gràcies. Una salutació, bona tarda, els que esteu aquí i els que ens seguiu en la distància. El tema que avui ens ocupa és un tema que, com sabeu, fa molt de temps que està sobre l'agenda i el que no està tan clar és que hi hagi solucions que responguin a l'emergència que des de fa molt de temps es ve plantejant. Aquí a Catalunya i a Espanya hem conegut pràcticament des de fa 10 anys els informes de Càritas, per exemple, per citar només una organització, ens venen advertint que la pobresa té rostre de dona, que la feminització de la pobresa és una realitat creixent, que cada vegada més les desigualtats es tradueixen en que hi ha més dones pobres, que la pobresa colpeja més fortament a les dones i que això té una incidència també per les properes generacions, perquè en la mesura que moltes de les dones pobres o colpejades per la pobresa són mares, els seus fills d'alguna manera perpetuen també les causes d'exclusió que estan patint les seves mares. Vivim en un món de molta acceleració, molta acceleració. A vegades tenim la impressió, i les companyes de la taula segurament ho corroboraran, que la política va per darrere dels temps, perquè els temps estan molt accelerats. En una dècada hem viscut 2 crisis econòmiques fortíssimes. La crisi del 2008, que a més va tenir una aplicació o una resposta política desencertada, ara ja tothom admet que les polítiques d'austeritat van agreujar
les condicions de la pròpia crisi i van incrementar les desigualtats i, per tant, la pobresa, i sobre aquesta crisi, quan encara no s'havien recuperat, sobretot quan encara no s'havien recuperat els pobres, perquè sí que havia començat una recuperació, però els primers que es recuperen són els que estan en millor situació, doncs ve la crisi de la Covid, que també colpeja fonamentalment i més fort a allò que se'n diu treballadors essencials, no? I que són, en gran part, gent que treballa en oficis, que estan pitjor pagats, tenen més precarietat, etc. I tot això en un món en transformació permanent, en el que hi ha la crisi social, en el que hi ha tots els efectes de la digitalització, etc. Per tant, aquest informe, que es va presentar el 25 de gener, és un informe que ens interessa molt perquè és l'informe que ha d'oferir una mirada transversal, estructural, a les condicions de la pobresa i que ha de donar peu a polítiques que puguin incidir sobre els diferents elements que condicionen la pobresa. I per això és un goig que la Lina Gálvez, que és eurodiputada des del 2019 pel Partit Socialista Obrer Espanyol, que forma part del grup Socialista i Democràcia, que és membre de la Comissió dels Drets de les Dones i d'Igualtat de la Càmera i vicepresidenta de la Comissió d'Indústria, Investigació i Energia, que també té a veure amb alguns dels temes que tractarem en la Provesa. Ella és historiadora i té molta trajectòria, és catedràtica d'història i d'institucions econòmiques i, per tant, ha publicat bastants treballs relacionats amb els efectes socials de les polítiques econòmiques i particularment en l'àmbit de les dones. I, per tant, té llibres com Sobre tiempos convulsos, que és un recull d'articles que ha fet entre el 2016 i el 2021, Sostre de vidre a la Universitat Espanyola, que és molt interessant per veure com en el món del coneixement la presència de les dones també està lastrada d'alguna manera, sobre la infància i benestar, desigualtats, economia dels cuidados, té una gran quantitat de treballs. Per tant, no només pel treball que ha fet com a eurodiputada en aquest informe, que és un informe clau, sinó per la seva trajectòria interior. Ens interessa molt la seva visió, com ha vist la situació en l'elaboració d'aquest informe, però també des de la seva llarga trajectòria. Ella farà una primera exposició del treball i després la Cira Vilardell, que és directora general de la Fundació SURT, que des del 1993 treballa en polítiques a afavorir des de diferents àmbits les polítiques transformadores que puguin beneficiar a les dones, que té programes d'empoderament personal, però sobretot també econòmic de les dones i que té un tercer pas o un tercer front d'actuació, que és l'empoderament comunitari i també des de la recerca aplicada. La Fundació fa un treball interessant en projectes per analitzar la realitat i fa aquesta recerca aplicada. I la Maria Palomares Arenas, que és del Calala Fondo de Mujeres, és una fundació, també ella és directora executiva d'aquesta fundació, que es dedica sobretot a recollir fons de diferents donants, tant institucionals com privats, i canalitzar-los a dones i organitzacions de dones que lluiten per millorar les seves condicions de vida. Van néixer amb la voluntat, sobretot, de contribuir a la millora de les dones del Caribe i de Llatinoamèrica, però aviat es van adonar que les dones del Caribe estaven aquí i que aquí estaven ocupant els últims graons de l'escala social i que, per tant, era molt important ajudar-les també a les dones que estan aquí. Ella és una activista feminista, a més, l'hem conegut en molts àmbits de la lluita feminista i serà molt interessant també conèixer la seva opinió. Per tant, quan vulguis, si vols fer aquesta exposició general, i després entrarem en un diàleg i podeu fer preguntes quan acabem les exposicions. Gràcies. Lina, quan vulguis. Moltes gràcies, bona tarda. Yo cambio al castellano porque me será más fácil. Mi catalán es muy precario, como digo, lo hablo sobre todo con la infancia, que son los que tienen paciencia para escucharlo. Pero bueno, encantada la verdad de estar aquí, de compartir y de escuchar también, de compartir el informe. De hecho, bueno, voy a dividir esta exposición que espero
hacer de forma relativamente breve para luego tener más tiempo para la discusión y que podamos profundizar en aquellos aspectos que puedan ser más interesantes. Bueno, pues voy a presentar primero el informe, luego os voy a decir en qué situación está el informe, porque efectivamente lo presentamos en el comité, en la Comisión de Igualdad, pero ahora tiene que aprobarse en este mes y seguramente irá a pleno en el mes de mayo, con lo que todavía tenemos, bueno, pues una cierta holgura para mejorarlo, ¿no? Y bueno, pues de ahí viene la tercera parte de lo que espero estar haciendo aquí. Ya he tenido, pues hemos tenido una comida con periodistas, luego he estado visitando la Fundación Sur, por tanto ya me llevo un par de ideas, ¿no? para ir mejorando este informe, pero sí que compartir con vosotros, bueno, cuáles son aquellos puntos en los que se puede mejorar, en algunos casos autoenmiendas, en el sentido que en el informe hay una limitación de espacio y muchas veces lo que hacemos es luego poner enmiendas a nuestro propio informe para poder incluir aquellas cuestiones que no se habían metido, decir aquellos puntos en los que creemos que sí que puede haber mayor consenso y quizás en alguno que puede que no haya tanto consenso y que a lo mejor, bueno, pues no va a salir, aunque yo creo que es algún punto importante y que, bueno, que en definitiva yo que sí que creo que va a haber suficiente consenso como para que el informe, bueno, pues salga aprobado y por tanto salga este mandato de la Eurocámara a la Comisión diciendo, ojo, que existe este problema, que es un problema muy importante y que hay que orientar la acción política para solventarlo y para que los Estados miembros también lo solventen, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues el problema efectivamente es la pobreza de las mujeres. Y diremos, bueno, pues la pobreza, toda la población, ¿no? Pues está en riesgos altos. Hay masas importantes de personas que tienen privación material o que están también en riesgo de pobreza, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué las mujeres? Bueno, pues porque es más alta la pobreza de las mujeres que la de los hombres. Esto ya en sí mismo podría ser una explicación, porque en estos últimos años ha crecido en la mayor parte de los países más que la pobreza masculina, porque la COVID, sabemos por otros estudios, ¿no? Todavía le tenemos que dar un poco de tiempo a tener los datos oficiales de ver los impactos reales que ha tenido la COVID, pero por muchísimos indicadores, por distintos estudios, por muchas pistas, ¿no? Que las tenemos incluso muchas veces delante de nosotros, sabemos que también ha impactado muchísimo más a las mujeres, bueno, por los sectores económicos en los que estábamos integrados, pues más orientados a los servicios, más precarizados, porque las mujeres en definitiva además tienen menos colchón financiero y por tanto cualquier situación de crisis, bueno, pues tienen menos recursos para hacerle frente y esta ha sido una crisis bastante profunda y la propia precariedad ha llevado a que no hayan podido, por ejemplo, acceder en muchos casos a ERTEs que sí que han valido para otros sectores más masculinizados y luego porque la crisis de la COVID ha sido principalmente una crisis también de cuidados, ¿no? Y hoy por hoy el mandato social de los cuidados sigue recayendo de manera prioritaria en las mujeres y esto, bueno, pues se ha visto que el impacto también, aunque incluso en los casos donde había hombres y mujeres confinados en un mismo hogar, la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado pues ha recaído de mucha mayor medida en las mujeres, limitándole también luego, bueno, pues estas opciones bueno, pues de ganar dinero o de integrarse en los mercados. Por tanto, esto ya son suficientes razones, pero es que además hay otra razón que posiblemente pues, sea una de las principales, es que la pobreza de las mujeres tiene algunos elementos específicos y que se vinculan directamente con las desigualdades estructurales de género. Por tanto, tienen un carácter estructural que hace pues, más complicado el salir, ¿no? Lo decía Mila, ¿no? Lo que nos tan claro que tengamos las herramientas. Bueno, la pobreza en general no es una maldición divina, es una opción política. Esto tiene que quedar muy claro. La pobreza es una opción política. Podríamos hacer otro tipo de políticas, tener otro tipo de sistema, tener otro tipo de relaciones de poder
otra distribución distinta de los medios de producción, otra distribución distinta de la riqueza, de la renta, etcétera, etcétera, que daría lugar, bueno, pues a combinaciones distintas. De hecho, hay diferencias entre países, ha habido diferencias a lo largo de la historia, por mucho que nos quejemos. Si lo miramos, yo soy profesora de Historia Económica, como bien ha dicho Mila, y claro, miro siempre también en el muy largo plazo, y si miramos en el muy largo plazo, pues la pobreza ha ido disminuyendo y la desigualdad también ha ido disminuyendo. Prácticamente en el siglo XX, ¿no? Lo cierto y verdad es que en los últimos años, todos los años digamos, del modelo neoliberal, pues sí que ha habido, digamos, un repunte o un incremento. ¿Eso quiere decir que estemos bien? No, sigue habiendo niveles altísimos e inaceptables de pobreza y niveles altísimos e inaceptables de desigualdad, pero que también miremos las cosas en un poco de perspectiva y esto se ha conseguido precisamente porque ha habido, bueno, pues toda la apuesta del Estado social y las luchas colectivas y también políticas y la llegada al poder, bueno, pues de partidos que tenían otros intereses distintos y en definitiva también los sistemas democráticos pues han permitido en gran medida esto, ¿no? Bueno, esto es, digamos, un poco el por qué tenemos que afrontar, ¿no?, como específica o de manera particular la pobreza de las mujeres, ¿no? ¿Cómo se aborda en este informe? Bueno, primero admitiendo y asumiendo que la pobreza es una cuestión multidimensional, ¿no? Esto es muy importante, porque la pobreza no es solamente privación material, que lo es y es muy importante. La pobreza es también exclusión social, es también exclusión política, es también falta de acceso a otro tipo de recursos, ¿no? Entre ellos, en una sociedad y una economía de mercado, el acceso al empleo, ¿no? Pues también influye. La baja intensidad laboral está detrás de gran parte de la pobreza femenina, sin duda, o también en esta multidimensionalidad pues se ha incluido en el informe algo novedoso que no se había incluido en ningún otro informe y que viene más bien, bueno, pues de estudios académicos y también de los estudios realizados en el Banco Mundial para países empobrecidos, la idea de la pobreza de tiempo, ¿no? Que, bueno, pues que afecta muy especialmente a las mujeres, de nuevo por esta idea del mandato social de los cuidados, que hace que pues que no midamos o que no se tenga en cuenta toda la cantidad de horas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que en total es mayor que la de trabajo remunerado en todo el mundo y que está muy concentrado, mucho mayor que el empleo de los hombres, está el trabajo no remunerado en las mujeres y que, bueno, pues en muchos casos la sitúa en un círculo vicioso del que prácticamente no se puede salir, porque no tienes ingresos suficientes como para poder externalizar parte de ese trabajo doméstico de cuidado. A lo mejor no hay otros miembros de la familia que lo puedan hacer, con lo que son muchas horas que son horas que no tienes ni para formarte, reciclarte o, por ejemplo, bueno, pues estar más tiempo en el mercado laboral o simplemente poder integrarte de una manera mínimamente igualitaria o por lo menos no tan precaria o no tan desigual como sería necesario realmente para salir de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, pues se genera este círculo vicioso que es muy difícil. De hecho, esta multidimensionalidad no siempre está bien recogida en las estadísticas o en los indicadores. Deciros que cómo medimos las cosas es tremendamente importante, porque dependiendo de cómo midamos, qué indicadores elijamos para medir qué fenómeno, los resultados pueden ser de una manera o pueden ser de otra, ¿no? Yo ponía en la comida el ejemplo que creo que es bastante ilustrativo de la brecha salarial. Se nos dice, ¿no? El día 22 fue aquí el Día Europeo de la Desigualdad Salarial, ¿no? Y se nos dice, bueno, que la brecha en la Unión Europea es de un 14%, ¿no? Que las mujeres ganamos un 14% menos que los hombres. Pero en realidad esa es la brecha del salario hora. Porque las mujeres trabajamos menos horas, estamos incorporadas, digamos, de manera más intermitente, menos tiempo, normalmente abandonamos antes el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, pues al final resulta que, por ejemplo, la brecha de ganancia anual, que es realmente el indicador que nos habla
de esa diferencia de ingresos, pues es prácticamente el 40%. Entonces, fijaros cómo cambia dependiendo de qué indicador tomemos, ¿no? Y en este sentido hay algo bueno, que debemos insistir, y es que, aunque hay obviamente personas técnicas que están detrás de eso, y que también la labor de los parlamentarios y de los representantes políticos está en saber qué indicadores se tienen que coger o no coger, pero es algo que también nos concierne a todas y a todos, en el sentido de que deben ser siempre sujetos bueno, pues al debate democrático. Porque dependiendo insisto, de qué estemos midiendo y cómo lo estemos midiendo, pues estamos realmente persiguiendo también unos objetivos u otros. Por tanto, otra cuestión importante que aparece en el informe y que, bueno, pues yo personalmente le doy mucha importancia por esto que os he explicado, es que necesitamos mejores estadísticas, necesitamos medir mejor y avanzar en indicadores que sean más sensibles a estas desigualdades de género, porque hoy por hoy la pobreza se mide por unidades familiares, ¿no? Y si bien es cierto que una mujer, aunque no tenga, o cualquier miembro de la familia, aunque no tengan ingresos propios, sí que se benefician, obviamente, de los ingresos comunes, ¿no? O que pueden utilizar también bienes públicos dentro de la familia, como puede ser un televisor, pero no es lo mismo el control que se tiene, la decisión del gasto que se tiene sobre los ingresos cuando son propios que cuando son familiares, ¿no? Y esto se ve muy bien sobre todo en la inversión o en el gasto que se tiene en los niños y muy especialmente en las niñas, ¿no? Por tanto, deberíamos de medir mejor las familias. Si lo medimos todo como con la unidad familiar, estamos asumiendo que las familias son perfectamente armónicas. Y lo que sabemos desde el feminismo y de los estudios de género es que no lo son, que hay tremendas desigualdades dentro de la familia que pueden llegar incluso a la violencia y a la muerte, como sabemos por la violencia machista y la violencia de género. Por tanto, lo que he incluido en el informe es, siguiendo al Nobel, al filósofo y economista, ¿no? que los híbridos siempre son muy interesantes, Amartya Sen, pero fue Nobel de Economía, pues que la familia es una institución de conflicto cooperativo, ¿no? Y creo que así lo podemos entender mejor, pero lo cierto y verdad es que es necesario avanzar en los indicadores, que nos permitirá avanzar también en otra de las cuestiones que queda reflejada de forma clara en el informe, que es la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? Que esto me ha hecho gracia lo que decía Mila, ¿no? Es que empezasteis a hacer vuestra acción en Centroamérica y luego os disteis cuenta que las mujeres centroamericanas estaban aquí, ¿no? Efectivamente, las políticas, por eso cuando hablamos de impacto de género, quiere decir que no estamos participando de igual manera en los distintos procesos, ni tampoco nos están impactando de igual manera las políticas, pero es que las mujeres no somos un conglomerado, ni tampoco lo somos, como tampoco lo son los hombres. Es cierto que ese mandato social de los cuidados nos atraviesa desde la cabeza hasta los pies a prácticamente todas, y unas pueden escaparse más de ese mandato, otras menos, pero acaba como la violencia, ¿no? Que también, digamos, nos afecta a todas. Pero luego, obviamente, también hay muchísimas desigualdades, ¿no? Y son desigualdades que se van como superponiendo como capas, y que en muchos casos pueden hacer todavía más difícil pues las salidas de esas situaciones de pobreza, ¿no? Como es el origen geográfico, o por ejemplo las diferencias entre rural y urbano, en fin, toda una serie de distintos indicadores, la edad, una serie de distintos indicadores que se van superponiendo, y que es importante tener estadísticas que nos vayan digamos, añadiendo este enfoque digamos, interseccional, ¿no? Esta es otra de las cuestiones. Luego, otra de las cuestiones que creo que quedan bastante también claras en el informe es ver estas cuestiones estructurales, ¿no? Cómo la pobreza de las mujeres está ligada a las desigualdades estructurales, ¿no? Principalmente, bueno, voy a comentar tres porque tampoco para no dar tampoco aquí una clase, además que yo tengo que coger un avión esta noche.
Pues las mujeres, en definitiva, ¿por qué está pobreza? No, bueno, pues porque tenemos menos acceso a los recursos, decía antes, recursos de todo tipo, ¿no? Y no solamente recursos materiales, pero muy especialmente recursos materiales. Y esto limita incluso también la participación en la ciudadanía plena, ¿no? Por ejemplo, por ponernos un ejemplo, bueno, pues una mujer, si es pobre de tiempo y si tiene que todo su tiempo lo tiene que dedicar en obtener recursos para sobrevivir en su familia y para cuidarla al mismo tiempo, imaginaros, pues difícilmente va a poder participar hoy en los presupuestos participativos. Qué estupendo, en la conferencia sobre el futuro de Europa, qué estupendo participación, pero si no tienes tiempo, si eres pobre de ingresos material y de tiempo, no tienes tiempo para participar. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, pues en los presupuestos participativos, donde la mujer participaba muchísimo menos. O, por ejemplo, si estás insertada si no te puedes insertar en el mercado de trabajo, nada más que de manera muy precaria, primero por las, digamos, condicionantes o limitaciones de oferta en cuanto al tiempo y demás, pero también de demanda, pues porque a las mujeres nos concentran en sectores en el mercado de trabajo pues muy feminizados, precarizados, ¿no? de todo tipo, muchos de ellos fuera en economía informal o en el mercado negro, por tanto fuera de cualquier tipo de cotizaciones, etcétera, etcétera. Y esto pasa sobre todo mucho obviamente, como muy bien sabéis vosotros mejor que yo, con las mujeres migrantes, pues luego tampoco tienen los derechos que están asociados a la incorporación al mercado de trabajo. Hay derechos que son universales, pero otros no. Los tienes en función de cómo te integres en el mercado de trabajo. Así, eso explica que esa brecha del 14% en salario hora luego se convierta en más del 30% en pensiones. Porque claro, sí, muchas pues tienen pensiones asistenciales porque no es que no hayan trabajado, porque no conozco todavía una mujer que no haya trabajado jamás, sino que no han cotizado, incluso aquellas que han trabajado a cambio de un salario, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas, pues sin duda hay que tener, por tanto, un menor acceso a todo tipo de recursos y luego, por supuesto, pues este mandato social de los cuidados que limita también enormemente. Pero otra cuestión estructural que no he mencionado todavía es el tema de la violencia. Lo he mencionado muy rápidamente. Es importante, cuando se hace esta asociación, es muy importante tener claro que no estoy asociando en ningún caso, y me gusta insistir esto, en que la violencia contra las mujeres es una violencia que se ejerce o que se da solamente entre las clases más vulnerables o entre las personas más vulnerables o otras personas más pobres, ¿no? Porque esto nos llevaría ya a la porofobia total y al racismo y a todo. No estoy diciendo esto, pero sí que hay una unión en dos direcciones, ¿no? Aquellas mujeres que sufren violencia en contextos más vulnerables tienen mucho menos recursos de salir de esa situación de violencia, ¿no? Por tanto, ahí también tenemos una unión estructural. Y por otra parte, sabemos que la mayor parte de las mujeres que, por ejemplo, que están en situación de sinhogarismo han sido víctimas de violencia de género, ¿vale? Por tanto, ahí vemos esta relación que funciona en las dos direcciones. Bueno, lo de los efectos del COVID, que efectivamente, bueno, pues algunos países le han pillado, bueno, pues con más colchón fiscal, a otros menos, y como muy bien decía Mila, la recuperación, sobre todo en este caso, no siempre, pero la recuperación de la crisis de 2008, que en España además ha sido más tardía, porque además nos impusieron, bueno, pues una serie de medidas de austeridad, ¿no? que además el gobierno que teníamos entonces pues fue un alumno aventajado de cualquier otro gobierno y fue más allá de lo que incluso se le pedía, con un efecto de género clarísimo, porque fue una reducción sobre todo en gasto social, y las mujeres somos las principales usuarias de esos servicios sociales, las principales empleadas en esos servicios sociales y las sustitutas naturales de esos servicios sociales. Que ¿eso qué quiere decir? Las sustitutas naturales, entre comillas, obviamente, que cuando esos servicios son
más caros, más precarios o desaparecen. Los niños no dejaron de comer cuando se cerraron los comedores. Cuando se cortaron los fondos de dependencia, se redujeron de manera drástica, no se dejaron a los mayores tirados en las cunetas, ¿no? Esto se suplió a modo de trabajo no remunerado que afectó principalmente a las mujeres. Entonces, bueno, pues todo esto también no solamente digamos, afecta al bienestar, sino que limita, bueno, pues esta incorporación al mercado de trabajo. E insisto, nos podrá gustar más, menos, pero en una economía de mercado, en una sociedad de mercado como la que vivimos, la mayor parte de las personas obtienen, menos el 0,1% de la población, obtienen sus rentas principalmente de sus salarios, ¿vale? Entonces, insisto, nos podrá gustar más o menos, pero esto es así. Por tanto, si esto se limita, pues tiene estos también estos problemas. Entonces, efectivamente, la COVID, bueno, pues ha afectado de mucha mayor medida, pues ya a personas que estaban, bueno, pues en situación muy drástica. Y si sumamos una incorporación más precaria, menos colchón financiero y el mandato de los cuidados, pues ahí nos sale de forma muy, muy clara un perfil que es el de las familias monomarentales, que son una parte muy importante de las personas en situación de pobreza y riesgo de pobreza en toda Europa, ¿no? Como también lo son las mujeres mayores, ¿no? Que son las mujeres, sabes que vivimos más, tenemos una esperanza de vida mayor, pero lo hacemos en peores condiciones y normalmente con mayor soledad, puesto que, bueno, pues pensando en familias, ¿no? Que no se hayan roto y en hogares heteros, ¿no? Por decirlo, bueno, pues seguramente pues los varones se van antes y bueno, pues ya se quedan solos, en muchos casos con esas pensiones que son más limitadas. Aún así, efectivamente, a pesar de que de todo esto, esta legislatura se está avanzando bastante en el ámbito europeo en igualdad de género. Efectivamente, justo antes de que nos confinaran se presentó esa estrategia de igualdad. Tenemos por primera vez también una comisaria de igualdad que está velando y sobre todo se está avanzando en transversalidad de género dentro de las políticas, en los propios comités del Parlamento y sobre todo, muy importante para lo que nos ocupa, en el presupuesto. ¿Vale? Que el presupuesto tenga digamos, una orientación y sea más sensible al género. Esto, bueno, pues se debe luego de trasladar a cada uno de los fondos y a las principales políticas. Sabéis que ahora mismo, eso también está incluido en el informe, ahora mismo digamos, las dos grandes transiciones que orientan gran parte de la política comunitaria, además de las ya clásicas, ¿no? Que pues el agrícola o los fondos de cohesión, son toda la transición verde y la transición digital. Bueno, pues ahí hay que imponer también un análisis de género, porque si no, las desigualdades, lejos de disminuir, van a aumentar, porque además son, desde el punto de vista del empleo, son sectores principalmente bueno, pues, masculinizados. Y bueno, pues esto puede llevar a muchos problemas, además bueno, pues de los temas relacionados con la pobreza energética o también la pobreza digital, en el sentido de falta de acceso a los medios digitales o a todo lo que podemos acceder, incluido pues todo el tema del emprendimiento, etcétera, etcétera, a través de lo digital, y que también incluye brechas de género muy grandes, siempre uniéndolo con esta idea estructural, ¿no? Por tanto, tanto pobreza energética como digital están también incluidas. La energética obviamente está vinculada con algo clave cuando hablamos de pobreza y también cuando hablamos de las mujeres en pobreza, que es el tema de la vivienda, ¿vale? Porque es también ese espacio, ¿no? Que hablábamos antes de los cuidados, ¿no? Ya voy terminando porque si no, el tema de la perpetuación intergeneracional es sin duda importante, precisamente por estos hogares monomarentales y por estos roles principalmente también de cuidado. Lo que sabemos es que sobre todo es la pobreza de las mujeres la que hace que se perpetúe la pobreza en los niños, que es la más injusta posiblemente de todas.
sobre todo, no solamente porque son niños y sufren especialmente, sino porque además las carencias que tienen durante la infancia ya les van a condicionar, difícilmente van a poder recuperar gran parte de las capacidades que les permitirían otras vidas a lo largo de la vida adulta, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues es muy importante también incidir en esa vinculación entre la pobreza de las mujeres y la pobreza infantil y, por tanto, la perpetuación intergeneracional de la pobreza. Y ya, ¿con qué hablamos ahí de qué haría falta para combatirlo? Bueno, pues desde medidas específicas para combatir la pobreza y sus distintas variables, pobreza energética, demás, como también puede ser, por supuesto, rentas mínimas, también en este sentido. También, obviamente, todas las que tienen que ver con la mayor igualdad en el empleo decente, salarios mínimos, transparencia salarial, etcétera, etcétera, todo lo que sea mejorar un mercado de trabajo que sea más igualitario y que sea menos discriminatorio y que remunere mejor, sobre todo, el valor de los distintos trabajos, ¿no? Que el precio se acerque más al valor real y al valor social de los distintos trabajos. Servicios públicos, sin duda, porque no es lo mismo, no eres igualmente pobre cuando, vale, puedes tener un salario escaso o tener poco salario, pero si tienes algún tipo de rentas mínimas y luego tienes una educación de calidad universal, accesible, una salud universal, accesible, no es lo mismo que si eres pobre y además no tienes esa salud universal, ¿no? Que depende de que solamente el tamaño del bolsillo es lo que te da acceso a todo ese tipo de, pues hay también una diferencia. Por tanto, los servicios públicos igualan entre clases sociales, igualan también entre hombres y mujeres. Por tanto, una apuesta clara por unos servicios públicos de calidad y universales. Y luego, obviamente, las políticas de igualdad, ¿no? Como por esta vinculación que os decía estructural. Y por último también, y esto es uno de los puntos que posiblemente a lo mejor no vaya a salir, pero que sí que está incluido en el informe y por lo menos en la exposición de motivos, que eso no me lo van a cambiar, ahí sí está, ahí queda, es unirlo también con las políticas económicas. Si las políticas económicas que tenemos son políticas que son generadoras de desigualdad, que concentran cada vez más la riqueza en unos pocos, sobre todo en la parte más alta, y por tanto hacen ¿no? la igualdad de oportunidades, lo decíamos antes, son los padres, ¿no? En muchos casos, ¿no? Porque necesitamos también otra gobernanza económica, una gobernanza económica que no tenga el sesgo deflacionista que han tenido las políticas de austeridad dentro de la Unión Europea. Y bueno, parece que ya la respuesta de la COVID sí que es diferente, igual que ahora, bueno, pues con lo de la guerra en Ucrania parece que también se está haciendo una respuesta diferente, afortunadamente, al tema migratorio de la que tuvimos en 2015, pero bueno, pero aún así hay siempre, bueno, esta espada de Damocles. Voy a simplemente enumerar cuáles son los temas sobre los que se han hecho los primeros compromisos entre los distintos grupos políticos y que por tanto pueden ser los que van a ser fácil llegar a, que es el impacto de la COVID, sin duda las dificultades para ejercer una ciudadanía plena, cómo se vincula la pobreza con las dificultades de ejercer una ciudadanía plena, por tanto se nos puede llenar la boca de Europa participativa, etcétera, etcétera, si luego no hacemos. El tema de nuevos indicadores más sensibles al género. Una aproximación común europea al tema de los cuidados. Ahora ya se está desarrollando toda la estrategia de cuidados. Desgraciadamente yo creo que no va a ser un pacto de cuidados, que es realmente lo que necesitaríamos, y sobre todo una transición hacia otra organización social de los cuidados y poner una transición trilliza al mismo nivel que la transición verde y que la transición digital, la transición de los cuidados, pero bueno, abordar el tema de las brechas salariales, también de la transparencia salarial. La idea de igual trabajo, igual valor por igual trabajo. Lo de las transiciones verde y digital, ya lo he dicho. Reinterpretar el sinhogarismo, porque tal y como está interpretado, parece que es más un fenómeno masculino, pero bueno, el de las mujeres está
más escondido, el tema, por supuesto, de la vivienda, la pobreza energética, los servicios sociales, también el fomento de las cooperativas y de la economía social como una forma de emprendimiento también a través de la digitalización y el acceso a la alfabetización digital y el acceso a la digitalización. Las políticas fiscales, por lo menos espero que esto dentro de todas las políticas económicas pueda avanzar, tanto, tanto la política fiscal en sí misma como también la redistribución, las políticas de ingresos mínimos, toda la transversalidad de género dentro del ciclo político y el tema de la violencia. Y luego ya me quedo las 2 o 3 ideas que ya me llevo del trabajo previo que hemos tenido tanto en la comida como en la visita sur, si acaso luego si hay tiempo pues las comento porque creo que son muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, has hecho una exposición exhaustiva, te lo agradecemos porque nos ha quedado bastante claro todo lo que abarca y hemos visto que abarca mucho y que si llega a buen puerto puede tener una incidencia importante. Pero ahora me gustaría que pudiéramos dar una contravisión desde el terreno, desde las organizaciones que trabajan con las mujeres que sufren esta situación de pobreza. Y, por tanto, Sira, desde la experiencia de la Fundación, ¿cómo veis la situación actual y las perspectivas que abre este pacto, este informe de lucha contra la pobreza de las mujeres? Bueno, buenas tardes, se me oye bien, ¿eh? Sí. Pues bueno, muchísimas gracias a todas, especialmente Lina, por este informe tan completo y que nos trae pues, muchos elementos, ¿no?, para poder seguir analizando y que puedan ser también fruto de poder hacer propuestas que vayan encaminadas a reducir, ¿no?, esta pobreza y sobre todo esta feminización de la pobreza. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has ido planteando y iba ya pensando cómo se aterrizaba esto, ¿no?, en muchos de las situaciones y concretas que vemos y vivimos cada día, ¿no?, acompañando a muchísimas mujeres desde la Fundación. Sí que quería explicaros un poco también desde la Fundación lo que hemos hecho, sobre todo viendo que, muy de acuerdo con lo que comentaba Lina, que había, sobre todo en la pandemia, lo hemos visto muy claramente y se ha evidenciado mucho, pero siempre ha sido así, ¿no?, porque ya es fruto también, ¿no?, de estas desigualdades estructurales con las que ya convivimos y casi normalizamos, que hay un tratamiento, ¿no?, cuando se habla de la pobreza, que Lina lo apuntaba muy bien, que es un tratamiento que invisibiliza muchas situaciones y, sobre todo, muchas situaciones específicas de muchas mujeres, ¿no? Estos indicadores, ¿no?, tan necesarios que comentaba Lina, lo vemos también en el propio tratamiento, ¿no?, de cuando se ofrecen datos, cuando se explican, ¿no?, cuando vemos, ¿no?, noticias, cuando nos dan algunos informes, cómo este tratamiento es tan homogéneo que a veces esconde situaciones muy concretas que vivimos a diario y que no se visibilizan, ¿no? Con lo cual, aquí desde la Fundación, una de las cosas que también en plena pandemia dijimos es: tenemos que ir a buscar, ¿no?, esta información y a explorar más sobre cuál es el verdadero impacto de esta crisis, pero de todas las crisis que van viniendo, porque al final cada crisis lo que hace es a profundizar mucho más y aumentar estas desigualdades, ¿no?, y esta situación de vulnerabilidad de las mujeres, con lo cual sí que hicimos también un estudio con nuestras mujeres, con las mujeres que acompañamos, ¿no?, un estudio del impacto de la pandemia a cualquiera de esas mujeres que estamos acompañando a diario, para ver exactamente cómo estaban viviendo, qué situaciones tenían, ¿no? Y sí que aquí, bueno, podemos ver que realmente había situaciones, como digo, muy invisibles, ¿no? Yo creo que, por un lado, hay en general, o hemos visto en general, un retroceso en derechos, ¿no? Yo creo que esta situación de pandemia, pero ya digo, es una crisis más, ¿no?, muy dura, porque además ha sido una crisis que ha evidenciado muchísimo también esta crisis de las curas que también hablábamos, pero sí que hemos visto claramente un retroceso en los derechos de todas estas mujeres, ¿no? Nosotras, como Fundación, acompañamos a muchas de estas mujeres en toda una serie de procesos que decimos de empoderamiento, ¿no?, muy enfocados sobre todo al empoderamiento económico, para que sean también, que tengan mucha autonomía, ¿no?, que puedan pues, hacer procesos formativos, se puedan incorporar al mercado de trabajo con condiciones, ¿no?, de igualdad, ¿no?, y que garanticen una
una situación al menos, ¿no?, de dignidad, porque cada vez el mercado de trabajo también es más precario y excluye muchas de estas mujeres. Y sí que veíamos pues este retroceso, ¿no? En el mercado de trabajo se ve claramente, ¿no? Nosotras hemos llegado a esta crisis con una situación de muchísima desigualdad, una desigualdad muy estructural, porque tenemos este sistema, ¿no?, que es un sistema muy enfocado, ¿no?, a un modelo muy productivista, ¿no?, que es un modelo que, como decía también Lina, se basa mucho en este modelo de ganancias, ¿no?, de riqueza entre pocos, ¿no?, pero que realmente la mujer está más alejada de este modelo productivo porque a ella, ¿no?, por el rol que ocupa, se la sitúa más en este modelo más reproductivo, con lo cual ya llegábamos con una desigualdad estructural a este mercado de trabajo. Y lo que hemos visto es que realmente estas mujeres, que ya llegaban con una situación de mucha vulnerabilidad y de mucha desigualdad, han sufrido claramente el impacto de esta nueva crisis, de esta pandemia, no tan solo con la destrucción de muchos puestos de trabajo, muchas de estas mujeres que habían hecho un proceso muy interesante de poder realmente formarse, poder empoderarse, poder acceder a trabajos, ¿no?, que podían realmente bueno, reconducir un poco la situación que tenían, hicieron un paso atrás enorme porque vieron de un día para otro cómo sus trabajos se perdían, cómo en muchos casos se quedaban sin ninguna fuente de ingresos, porque tenemos un gran volumen de mujeres que son de familias monoparentales, con lo cual eran mujeres solas con hijos a cargo, y eso pues realmente ha sido todavía un elemento de mucha más vulnerabilidad, ¿no? Y hemos visto, pues como decimos, este retroceso sobre todo en el mercado de trabajo, con esta destrucción de puestos de trabajo, pero incluso aquellas que han mantenido el puesto de trabajo porque a lo mejor ocupaban, ¿no?, trabajos más esenciales, que han sido los que han tenido pues más permanencia, ¿no?, durante esta crisis, la situación de precariedad ha sido mucho más elevada. O sea, han estado trabajando muchas más horas, con unas condiciones mucho más precarias, con unos salarios pues seguramente peores, con lo cual ha habido también un empeoramiento de las condiciones de aquellas que han podido mantener el trabajo. Y además, aquí hemos añadido también, se ha añadido también, sobre todo durante el periodo de confinamiento, toda la crisis, ¿no?, que también se ha evidenciado de curas, que lo que ha hecho es que estas mujeres hayan tenido que sostener mayoritariamente una gran sobrecarga y un gran sobreesfuerzo, ¿no?, en todas las tareas de cuidados de hijos e hijas con escuelas cerradas, con ningún apoyo en muchos casos y con una situación de doble y triple presencia, ¿no?, que en muchos casos pues no había tampoco un sistema de protección que permitiera un equilibrio, ¿no?, de esta doble y triple presencia de estas mujeres que luchaban por mantener sus puestos de trabajo, pero a la vez tenían que asegurar, ¿no?, el poder responder a esta situación de encargarse de los cuidados de sus hijos o de personas dependientes, ¿no? Incluso hemos visto también muchísimas de estas mujeres cómo han tenido que abandonar el trabajo, un trabajo que les había costado conseguir, porque han tenido que priorizar esta atención a hijos y hijas, con lo cual esto era una situación de mucha frustración porque había todo un trabajo previo que se había conseguido, ¿no?, que pudieran hacer un proceso de empoderamiento muy válido, que se habían formado, que habían conseguido un trabajo y han tenido, ya digo, en algunos casos, que abandonarlo para poder atender. Con lo cual aquí es una evidencia, ¿no?, de que el sistema tampoco está preparado ni está enfocado a garantizar este bienestar y estos cuidados, y es un déficit clarísimo y estructural del sistema que tenemos, ¿no? Y esto yo creo que con la pandemia lo hemos visto más que claro. Otro elemento también de impacto muy claro que hemos visto tiene que ver con la salud. Evidentemente, la situación de sobrecarga, de presión, de precarización, de hacer 1000 estrategias para llegar a todo, pues ha tenido un claro impacto en la salud, que también tenemos 1000 estudios, ¿no?, que demuestran claramente cómo este impacto en la salud ha sido mucho más agudo en las mujeres que en los hombres, precisamente porque todos estos impactos, ¿no?, como antes decía Lina, no tan solo afectan a la privación, ¿no?, de bienes muy básicos, sino que también afectan a la propia autonomía y al propio bienestar y la salud emocional y física de muchas de estas mujeres, ¿no? Y aquí también, bueno, yo creo que la entidad hemos tenido también que readaptar y reorganizar muchos servicios para atender a todos estos impactos. No tan solo
a una situación de privacidad de necesidades muy básicas que nos ha obligado a tener que ofrecer incluso servicios de ofrecer ayudas muy indispensables que no habíamos hecho nunca, tener que organizar un banco de alimentos en la entidad o tener que atender o hacer contención emocional, ¿no?, de algunos aspectos, bueno, pues han sido servicios que hemos tenido que ir adaptando porque la situación de vulnerabilidad cada vez era mayor. También importantísimo toda la mirada interseccional, ¿no?, porque aquí también hemos visto que realmente las que tienen factores de mayor vulnerabilidad han sido las peor, ¿no?, que han salido peor de esta crisis, y aquí hablamos de mujeres inmigrantes, hablamos también de mujeres que se ganaban a lo mejor la vida ocupando el espacio público, por ejemplo, trabajadoras sexuales, mujeres gitanas, que aquí hemos visto que el tener que abandonar este espacio público que para ellas era una fuente de ingresos única y exclusiva ha sido también muy duro, ¿no? Y que realmente estas situaciones son muy invisibles, ¿no? Como esto también no queda muy visibilizado. También el tema de protección social, todas las ayudas. Aquí también hay un sesgo de género enorme, ¿no? Y aquí lo hemos visto no tan solo en el acceso a estas ayudas y a estas prestaciones, aquí también afectado a nivel general, pero hemos tenido también que habilitar desde las entidades muchos servicios para acompañar a las mujeres a conocer qué recursos, qué derechos tenían, a qué podían acceder y ayudarles también a superar, ¿no?, todo las barreras administrativas y burocráticas, ¿no?, que tenían que superar para poder acceder a algunos de estas ayudas, y hemos visto también el sesgo de género que hay aquí. Para poner un ejemplo, una de las ayudas que la propia Generalitat, ¿no?, puso en marcha, ¿no?, que fue una paga extra para poder, ¿no?, recompensar todo el sobreesfuerzo del personal sanitario, se hizo también teniendo en cuenta la categoría salarial. Evidentemente, las enfermeras, ¿no?, que han sido las que han estado a primera línea dándolo todo, han sido las que menos compensación económica han tenido, ¿no?, para poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual hay un sesgo de género también en el acceso, en el tipo, y también muchas prestaciones están muy vinculadas a este modelo productivo, ¿no?, a esta cotización, que si no has cotizado pues no tienes acceso, que esto pues cuando ya llegamos a edades de mayores de 65 años la brecha, ¿no?, es mucho mayor porque nos encontramos con muchas mujeres mayores que no tienen acceso a muchas de estas ayudas y la situación de riesgo de pobreza es mucho más elevado, ¿no? Y ya está. Yo lo único para acabar sí que quería decir que un aspecto positivo es que lo que también hemos visto es la gran capacidad de resiliencia que han mostrado estas mujeres. Yo creo que esto es una nota que la tenemos que explicitar muy claramente, y desde la Fundación lo hemos visto, que a pesar de todos estos elementos, ¿no?, que han impactado tan claramente y tan negativamente, ¿no?, en el bienestar y en los procesos de empoderamiento que estaban haciendo, ha habido una contrapartida muy clara, que es que las ha enfortecido y que realmente han demostrado una capacidad de resiliencia que yo creo que en muchos casos les ha valido, ¿no?, poder seguir adelante y poder también afrontar muchas de estas dificultades. Con lo cual, yo creo que esto también es una nota que hay que recalcarla. Bueno, es positivo poder ver algo positivo, porque si no estaríamos siempre hundiéndonos, ¿no? Y vale la pena ver que tú también tienes esta impresión de que bueno, un poco desde vuestra perspectiva de una asociación que trabaja sobre todo con mujeres que son inmigrantes y que por tanto sufren todos estos círculos de concentración de pobreza. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo habéis visto? Sí, bueno. ¿Estaba encendida? Sí. Bueno, primero gracias por la invitación y un placer estar aquí en esta mesa. Bueno, nosotras sabemos que esa capacidad de resiliencia tiene mucho que ver con la capacidad de autoorganización de las mujeres y de juntarse para intentar arreglar juntas los problemas del día a día, y de eso las mujeres migrantes saben muchísimo. Me ha encantado cómo has presentado Kalala, porque muchas veces nos dicen qué difícil es explicar lo que hace Kalala, y tú lo has explicado perfectamente en 5 minutos. Como ya he dicho, nosotras lo que hacemos es movilizar recursos, conseguir fondos para entregarlos a organizaciones de mujeres en Centroamérica y aquí en España. Y aquí principalmente apoyamos a organizaciones de mujeres migrantes latinoamericanas.
que traen un bagaje de organización política de sus países tremendo y que están ayudando a fortalecer el movimiento migrante en general, no solo de mujeres latinoamericanas, sino también de otras regiones. Y estas mujeres principalmente son empleadas de hogar y tienen una reivindicación muy fuerte por conseguir los derechos laborales para las empleadas de hogar. Sabemos que España todavía no ha ratificado el convenio de la OIT para los derechos laborales de las empleadas de hogar, y luego trabajan contra otras desigualdades estructurales que hacen que no puedan salir de ese círculo de la pobreza que hablábamos, que es la situación administrativa. La ley de extranjería es súper dura con las personas migrantes, especialmente dura con las mujeres migrantes, y no tener papeles en este país te deja totalmente fuera de disfrutar derechos humanos, derechos laborales y sociales. Nosotras, como decíamos, apoyamos el movimiento feminista. Nosotras pensamos que el movimiento feminista es un actor clave para conseguir avances en los derechos de las mujeres. Nosotras los pensamos, pero hay estudios que lo avalan, que dicen que es mucho más importante un movimiento feminista fuerte y organizado que el número de mujeres representantes en los parlamentos, por ejemplo, o en los consejos de dirección de las empresas. Por eso nosotras tenemos suerte, porque en España tenemos un movimiento feminista muy potente y al que tenemos que agradecerle muchos derechos que hemos conquistado. Pero apoyando a las organizaciones de mujeres migrantes nos dimos cuenta que, como ha dicho Lina, no es tan fácil participar, no es tan fácil la participación política si tú no tienes tus necesidades básicas cubiertas. Entonces, aunque nuestro foco es fortalecer el movimiento, financiar el movimiento para hacer activismo, para hacer incidencia política, poco a poco hemos abierto otras líneas de apoyo para intentar cubrir esas necesidades básicas. Empezamos en la pandemia. En la pandemia conseguimos movilizar recursos y flexibilizar los recursos que ya teníamos para apoyar múltiples cajas de resistencias que se autoorganizaron en todo el Estado español, de mujeres migrantes, de trabajadoras sexuales, de mujeres gitanas, muchas de empleadas de hogar que se quedaron en unas situaciones tremendas porque se quedaron sin trabajo, se quedaban sin casa o encerradas en las casas de las empleadoras, y las situaciones eran muy duras. Y eso fue una experiencia, la verdad, muy potente. También tenemos mucha experiencia acompañando a defensoras de derechos humanos de Centroamérica o de toda Latinoamérica que vienen aquí buscando asilo político y que la situación también es complicada. Si conseguir papeles normales, conseguir el asilo político también es muy difícil en España. Un gran porcentaje de las solicitudes se deniegan, y en ese proceso la situación de vulnerabilidad y pobreza es muy fuerte, y ahí hemos acompañado también a muchas mujeres. Y ahora el último proyecto que hemos sacado adelante es un fondo específico para apoyar organizaciones, cooperativas, entidades de la economía social y solidaria que las mujeres están creando. Le llamamos el Fondo Dalia, lo acabamos de repartir, hemos podido entregar 80.000 euros a 19 cooperativas diferentes, y en su mayoría son cooperativas de mujeres migrantes empleadas de hogar que se organizan para intentar acceder a mejores derechos laborales, mejores condiciones laborales, para darse apoyo mutuo. El trabajo de hogar es, la verdad, que es un trabajo complicado, donde cuando tú cierras la puerta y entras a casa del empleador, ahí puede pasar de todo. Tenemos casos de denuncia de violencia sexual contra empleadas domésticas, y todas estas cooperativas lo que quieren es trabajar pues, esas mejoras, ¿no?, en las condiciones y asegurar que las mujeres trabajan en condiciones seguras. Y bueno, para acabar, otra cosa que hace Kalala, como bien has explicado, es buscar los fondos, conseguir el dinero. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, cuando se anunciaron los fondos de recuperación, los fondos de Next Generation Europe, que, como bien ha dicho Lina, ¿no?, traen la agenda de transición ecológica, la agenda de digitalización, pero el Gobierno de España, creo que es el Gobierno de España, también le metió la mirada feminista, que ahí estábamos súper ilusionadas de va a venir dinero para las organizaciones de mujeres. El plan que España le presenta a Europa es el Plan España Puede, tiene como 30 componentes y algunos de ellos son específicos para atender las situaciones de las mujeres, y uno de ellos es el componente 22, que es el componente de cuidados. Aquí
nos estuvimos mirando, creo que son 3.000 millones para ese componente, estuvimos ahí estudiando a dónde iban los fondos, mucho. El componente de cuidado habla de aquellas personas que necesitan cuidados de larga duración, pues personas con discapacidad, personas con problemas de salud mental, las personas mayores, pero también a mujeres que están en situaciones de violencia, personas sin hogar, que como bien ha dicho Lina, tenemos que repensar qué es eso de las personas sin hogar, porque muchas de las mujeres migrantes que acompañamos, empleadas domésticas, y las internas, cuando pierden el trabajo, pierden la casa y se quedan en la calle. Adiós, muy buena. Pero no son personas sin hogar, exactamente. Y personas migrantes y personas refugiadas. Este componente 22, ahí tenemos un poti-poti y estamos todas metidas. Entonces, mucho del dinero que hemos visto que va para rehabilitar edificios y para generar más plazas, pero había 200 millones, que estos 200 millones van a ser para nosotras, que hablaban de vamos a gestionar de otra manera los cuidados. Europa le ha dicho a España, tenéis que modernizar el sistema de cuidados que tenéis que salir de la institucionalización. Ahora hay un consejo de vamos a desinstitucionalizar los cuidados, que las personas no estén en residencia ni en centros cerrados, sino que tengan más autonomía personal, puedan quedarse en casa. Eso quiere decir que vengan las personas a cuidarlas a casa. Eso quiere decir que vengan las empleadas de hogar y los cuidados. Eso quiere decir que vengan las mujeres migrantes, que son las que principalmente hacen ese trabajo. Y como decía, había como 200 millones destinados en parte a esta desinstitucionalización y a esta idea de gestión comunitaria de los cuidados. Cuando yo veo gestión comunitaria de los cuidados, digo, es que esto es lo que hacen las organizaciones de mujeres migrantes, porque ellas están barrio a barrio, ciudad a ciudad, en primera línea, atendiendo las necesidades de las mujeres que llegan, dónde voy al cole, cómo es lo del médico, ayúdame a hacer los papeles, como decía Sira, estoy en una situación de violencia de género, no sé a qué recursos puedo acudir. Me quedo en la calle mañana y las organizaciones de mujeres son las que van solventando estas problemáticas. Y yo pensaba, bueno, seguro algo nos van a dar para esto, pero la verdad es que las condiciones en que han entregado ese dinero han sido muy duras, han sacado unas convocatorias urgentes, corre, con 8 días de plazo para presentar proyectos que además eran de gran envergadura y nos ha sido imposible acceder a esos fondos. Bueno, para no dejarlo en negativo, ahora se viene un PERTE de cuidado. Los PERTES son planes estratégicos para sectores estratégicos que traen los fondos de Next Generation Europe. Conoceréis el PERTE para la industria del coche, para tal. Y se viene un PERTE de cuidado que está preparando el Ministerio de Trabajo, cosa que me parece muy bien porque espero que de verdad piensen quiénes son las trabajadoras de los cuidados. Y aquí estamos expectantes a ver en qué van a invertir. Los PERTES hablan de la colaboración público-privada para avanzar en derechos y para avanzar en desarrollo, y nosotras lo que planteamos también es una colaboración público-comunitaria, que se tengan en cuenta estos actores que vienen de la sociedad civil organizada, estas cooperativas, estas organizaciones de barrio, que son actores que al final están ahí en el día a día. Es que los servicios sociales derivan a las personas, a las organizaciones de mujeres migrantes, porque no tienen cómo atenderlas. Y bueno, ahí lo dejo. Yo creo que con el PERTE de cuidados algo sí que vamos a poder hacer. Bueno, vamos muy justos de tiempo. Si os parece, damos la oportunidad si tenéis alguna pregunta. Tengo aquí un montón de preguntas, pero mejor que si tenéis vosotros alguna, porque nos hemos extendido un poco. Valía la pena porque era una explicación exhaustiva, pero nos hemos quedado un poco sin tiempo. Así que si tenéis alguna pregunta, pues es el momento. Sí, adelante. Te van a dar el micrófono, espera. Sí, para que se pueda registrar, así se oirá también. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo únicamente resaltar una cosa que me quedó de la conferencia, que la ha dicho la señora diputada Lina Gálvez, y es que para mí el titular de hoy es el siguiente. No conozco a ninguna mujer que nunca haya trabajado, sino que ha trabajado a cambio de un trabajo no remunerado. Bueno, qué gran verdad. Y mi pregunta sería en relación a que en el plan de pobreza que ha elaborado ha indicado el concepto de pobreza de tiempo.
qué necesario este concepto, porque sí que es verdad que las mujeres en los últimos años tienen acceso a profesiones mejores que normalmente estas profesiones las ocupaban los hombres, pero a lo largo de la vida pues quizás deciden emplear su tiempo pues a formar una familia y estas desigualdades pues se acaban acentuando y acaban siendo. Entonces, bueno, ojalá que el concepto de pobreza de tiempo pues se acabe aprobando y se tenga en cuenta en este plan para acabar disminuyendo esta desigualdad social que hay entre hombres y mujeres y que afecta en la brecha salarial. Pues, ¿quieres, Lina, tú contestar? Sí. Permite que añada una cuestión Sí. a lo que ella dice, porque así vamos ganando. El tema que ha salido en el último momento de las trampas de la pobreza. Sabemos cuáles son las trampas de la pobreza, es decir, eres tan pobre que está relacionado con la falta de tiempo, no tienes tiempo para formarte, etc. Pero además esto se agrava con la brecha digital. Las mujeres pobres son las que tienen menos tiempo y más dificultades para acceder a las ayudas. Y hemos visto que en la distribución de la renta mínima que se aprobó por la COVID, ha resultado ser que el 50% se han denegado, 50% se han denegado por razones económicas, y resulta que gran parte de la gente que serían beneficiarios de esas ayudas no han accedido a ellas porque ni siquiera han tenido acceso a la información y a los mecanismos administrativos de solicitud. Entonces, esto debe ser una brecha todavía mayor, cada vez mayor, ¿no? Sí, no, esto es importantísimo porque el mundo va a... Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones. El mundo... esto es importantísimo porque no es que el futuro sea digital, sino que ya el presente lo es, y efectivamente una de las consecuencias que hemos visto con la COVID ha sido este incremento, ¿no? Y por tanto, la alfabetización digital es algo esencial si queremos transitar esta transición, digamos, no aumentando las desigualdades, la alfabetización digital y, efectivamente, luchando contra las brechas, que hay en el ámbito digital hay unas brechas de género que no es lo que tenemos que hacer, pero es que también he tenido un informe sobre esto y es algo que me interesa especialmente. Bueno, también todos los temas de la propia violencia que se ejerce hacia las mujeres en las redes, ¿no? Simplemente hay un disciplinamiento constante, ¿no? Participamos, tenemos voz pública, entonces van hasta en lo personal, ¿no? Para que de alguna manera des un paso atrás y de una manera de disciplinar no solamente a ellas, sino a todas, ¿no? Tú quietecita en tu sitio. Pero bueno, todo el tema digital sin duda es importantísimo. Y una cosa que sí que me gustaría, por unir también con el tema de la pobreza y esta transversalidad de la que hablábamos antes, que precisamente visitando esta tarde, ¿no? Pues una de los proyectos que tenéis precisamente es esa atención, ese acompañamiento, sobre todo en el tema de pobreza energética y demás, ¿no? Bueno, pues ahora yo soy una de las ponentes en la sombra del Fondo Social del Clima y estaba como contenta, entiéndeme la manera, porque una de las enmiendas que yo he metido y que espero que vaya adelante es precisamente que haya fondos elegibles para el acompañamiento. Claro. Porque si tenemos un fondo social que está pensado para las personas más vulnerables y todo el dinero se va en edificaciones, ¿vale? Y por tanto en técnicos, ni le va a llegar a las familias más vulnerables, ¿vale? Ni tampoco va a tener un impacto positivo de género en el empleo, porque la mayoría de los ingenieros son hombres, mientras que la mayoría, a lo mejor, de las trabajadoras sociales que van a permitir ese acompañamiento son mujeres, ¿no? Por tanto, vamos a tener unos fondos que van a impactar de manera muy desigual, ¿no? Por tanto, esto hay que meterlo en absolutamente todo, ¿no? Y el tema del acompañamiento en cualquier política que vaya orientada al tema de la vulnerabilidad, yo creo que es importantísimo. El tema de los tiempos, claro, esa es la gran diferencia. En este país, más de 2 horas al día de diferencia como media, las mujeres a trabajo doméstico y de cuidado no remunerado frente a los hombres, que normalmente además lo hacen en presencia de mujeres, las mujeres no. Una hora más de una hora menos de tiempo disponible al día como media de las mujeres. Al día, multiplicarlo por semanas, por meses, por años,
una vida, lo que eso implica, tanto bueno, pues para ofertar en el mercado de trabajo como para formarte mejor, como para ir al gimnasio y estar estupenda o tener, cuidarte más y tener un mayor bienestar, que efectivamente todo el tema del impacto en la salud es importantísimo, en la salud mental también. La carga, además, porque una de las cosas que no se miden bien tampoco en las estadísticas es toda la carga organizativa. Exacto. Y todo el estrés del multitasking, ¿no? De las múltiples tareas, y en ese sentido pues es muy importante. Sí que me gustaría hacer una referencia, porque yo en cambio sí me gusta meterme en los charcos. Bueno, primero el tema de la economía social, me parece importantísimo, yo soy una gran fan, pero ahí hay que trabajar con las cláusulas sociales, porque si no pasa la exclusión esta, o si los paquetes que salen son paquetes muy grandes, obviamente ninguna cooperativa de mujeres va a poder. Entonces hay que trabajar el tema de las cláusulas sociales. También lo estamos trabajando en el Parlamento. Somos un grupo casi de 100 diputados, somos 700, podríamos ser los 700, ojalá, 704. Estamos también trabajando todo este tema de la contratación pública, ¿no? Entonces, por tanto, que la contratación pública tiene que tener cláusulas sociales, porque si no, al final, este emprendimiento, o este fomento del emprendimiento que estamos haciendo de las mujeres a través de las cooperativas y de la economía social, y que es importantísimo precisamente como una medida, no ya solamente para las mujeres que están en riesgo de pobreza y en pobreza que puedan salir, sino también como salida profesional para mujeres que no están en esas situaciones de riesgo, y también hacerlo en empresas que tienen unas condiciones más horizontales, como son normalmente las cooperativas, en términos salariales, en términos de la propia jerarquía de las relaciones laborales, bueno, pues que tengan realmente oportunidades reales, porque si no estamos empujando por un lado, pero luego cuando llegas al final te das con un chocazo porque el muro está cerrado, ¿no? Entonces es muy importante insistir en eso desde todos sitios, porque yo creo que si vamos insistiendo mucho en eso, al final vamos avanzando, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues a ver por dónde va este parte de cuidado. Desde mi punto de vista, toda la estrategia de cuidado se está identificando no solamente en toda Europa, en parte por el escandalazo que ha sido la COVID con las residencias de ancianos, porque es un escándalo lo que ha pasado. Se ha puesto lo que ya mucha gente llevamos mucho tiempo denunciando, la infravaloración de los cuidados, y bueno, el que se había convertido simplemente pues un negocio, ¿no? Y no puede tener solamente esta visión de negocio cuando estamos tratando con la vida, igual que sabemos que no lo puede tener la salud, ni lo puede tener la educación. Bueno, pues los cuidados tampoco, ¿no? Pero sí que antes los cuidados se identificaban más con la infancia, ¿no? Con el cuidado, bueno, se puso todo el tema de a lo que ahora ya no se llaman guarderías, pero para que nos entendamos, con las infantiles, lo que antes se llamaba guarderías, ¿no? Pues se han puesto mucho, digamos, se han hecho avances, ¿no? Y este país comparativamente está mejor en educación infantil, es de los países que tienen mayor tasa de educación infantil de 0 a 3 años. A partir de la COVID se ha puesto el foco sobre todo en los cuidados de larga duración, pero los cuidados de larga duración principalmente remunerados, ¿no? Entonces, esa identificación de los cuidados solo con los cuidados de larga duración y remunerados, a mí me parece un error. Yo creo que lo que tenemos que avanzar es a una nueva organización social de los cuidados, ¿no? Nosotros decimos, yo escribí un libro que se llama La economía de los cuidados, que está en Creative Commons del año 2016, lo podéis bajar, pero ahora hablo más con los cuidados. El aprovisionamiento de los cuidados se puede hacer, imaginaros un diamante, ¿no? Desde cuatro vértices distintos que, bueno, pues a veces se están, digamos, más interrelacionados, otras veces se sustituyen más a otros. Obviamente la familia, que es el primer espacio de provisión de cuidado, y además que no puede ser sustituido en ningún caso de manera general, ni tampoco las familias lo quieren, ¿no? Esto de los cuidados en la residencia, por ejemplo, de las personas mayores, en la única encuesta de cuidados que se hizo en la Estadística Pública Española fue en Andalucía en el año 2006, y se veía que la población decía, si yo quiero que haya como un sistema mixto, ¿no? Que existan estas instituciones y al mismo tiempo que nos permitan también poder cuidar de nuestros mayores, y que nos den, digamos, nos permitan esa posibilidad.
esa posibilidad se puede hacer de manera totalmente precarizada si no hay ningún tipo de regulación ni ningún control público, sobre todo explotando a mujeres de origen migrante, o se puede hacer con otras maneras. Por ejemplo, con el servicio doméstico en Bélgica, yo paso en la mitad de mi tiempo, hay como un sistema de cupos, de bonos, donde el Estado paga la seguridad social, ¿no? De esa manera sacas a esas mujeres de la economía sumergida y también le proporciona la seguridad social que le va a permitir luego, al final de su vida laboral, tener unas pensiones dignas. Porque en gran parte del problema que pasa si no lo regula, es que hay un cortoplacismo en el que caen las propias empleadas del hogar, porque dicen, yo prefiero que me paguen más, no quiero que me den de alta, porque claro, es todo tan precario que de esa manera lo tienen ya, digamos, al menos eso cubierto, y no caen en esa trampa del cortoplacismo que luego las hipoteca y mete la pobreza también en la edad superior. Por tanto, la familia tiene que seguir siendo, o sí, va a seguir siendo, ¿no? A quien le guste más, a quien le guste menos, ¿no? En esta idea de conflicto operativo que decíamos anteriormente, el espacio principal de provisión de cuidados, pero obviamente también está el sector público, que hace una doble función, tanto de provisión directa de cuidados, desde la infancia hasta a lo largo de la vida, ¿no? O en momentos más críticos de nuestra vida, como en la dependencia y en la vejez, no suficientemente desde mi punto de vista, y que al mismo tiempo regula, ¿no? todos los ámbitos. Luego está obviamente el mercado, ¿no? Que tú puedes contratar a una persona, lo puedes hacer a través de una gran empresa donde casi todos los beneficios se los lleva la gran empresa con condiciones muy precarias para la mayor parte de las trabajadoras, a través de cooperativas, a través de autónomas, o a través de la informalidad total, o incluso internas, ¿no? Que efectivamente pues tienen riesgos, todos los riesgos se acumulan uno detrás de otro, o también a través digamos, de la comunidad, donde entrarían, bueno, pues alternativas que son muy distintas, ¿no? Dependiendo de hacia dónde bascule ese aprovisionamiento de los cuidados, el modelo cambia, el care regime de alguna manera cambia, y las desigualdades también. Si tenemos los modelos que basculan más hacia lo público, pues son modelos pues más igualitarios. Los que basculan más hacia el mercado, pues los vemos que son más desigualitarios desde el punto de vista de rentas, y los que basculan más hacia la familia, modelos mediterráneos, son más desiguales desde el punto de vista de género, que no son, luego no están separados unos de otros, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar, no pensar solamente que el cuidado es solamente el cuidado remunerado para las personas mayores, sino pensar, como yo decía, en esta tercera organización, en esta transición hacia una nueva organización social de los cuidados, donde los cuidados se tengan en cuenta a la hora de hacer absolutamente cualquier política, y que se tenga en cuenta esa carga diferenciada, ¿no? O por ejemplo, que cuando venga un episodio como la COVID, pues esas diferencias también se tengan en cuenta, y que intenten sobre todo repartirse mejor, ¿no? Porque que el mandato social de los cuidados recaiga en las mujeres no quiere decir en absoluto que solamente tengamos que hacerlo las mujeres. Al revés, tenemos que avanzar, porque mientras no avancemos en esa parte, no vamos a avanzar en la otra, y en ninguna otra. Porque ahí es donde están las desigualdades más amplias, ¿no? Que muchas veces tú has dicho una que dice, las mujeres deciden, ¿no? Deciden quedarse en casa, o deciden cuidar, deciden ser madres. Bueno, esa decisión, otra cosa que me gustaría también poner sobre la mesa, aunque desgraciadamente esta cosa no se puede poner todo en el informe, es que asumimos que hay una libertad en esa elección, ¿no? El mito de la libre elección. Y es que no decidimos con igual libertad. Ese es el problema, que no tenemos igual libertad. Primero, porque no tenemos las mismas precondiciones materiales. No elige igual a alguien que no tiene para comer ni para darle de comer a su familia, no elige igual, o tiene la misma libertad de elegir que quien tiene, bueno, pues todas las posibilidades de elegir, porque viene de una clase más privilegiada o de un entorno más privilegiado. No elegimos igual tampoco porque la socialización que tenemos desde la infancia, incluso antes de nacer, ¿no? Que ya nos han decorado la habitación verde, ojalá, rosa o azul. No, es que me sale me sale como yo se la decoré a mi hija, que no tenía, que me decía mi madre, ¿cómo la llevas de gris? Y me decía, ay, qué niño más mono. Y yo le veía esos niños así vestidos tan masculinos ya de niño, y decía, uy, su hija es monísima. Me miraban así como diciendo, digo, pues nada, lo mismo, ¿no? Pues
no tenemos una socialización muy diferenciada, ¿no? Y no tiene que ver, te dice ahora, no, es que hay una cosa que los niños y las niñas son distintos. Pero es que el cerebro es completamente plástico y es que nos sacan ya con las orejas perforadas y con un kiki si tenemos pelo en la cabeza. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, viene desde antes, ¿no? Y luego nuestras elecciones van, digamos, se van adaptando a las oportunidades reales, ¿no? Y por tanto, nuestras elecciones son adaptativas completamente a nuestras oportunidades reales. Y si nuestras oportunidades reales son diferentes y son más pequeñas, más cerraditas, pues también nuestra libertad y nuestras decisiones lo serán. Dime, dime. No, que Bueno, se dime. refería que quizás está mejor visto que todavía creo que queda bastante por avanzar, aunque aquí en España se reconoce la baja por paternidad, pero sigue, Eso se ha luchado sigue mucho. estando mejor visto que se coja la baja por maternidad una mujer que no que lo haga un hombre, y sobre todo en determinados trabajos que socialmente pues antes tenían más acceso los hombres, ¿no? Pues a visibilizar más lo bien, que lo bueno Exacto, que es. Que los hombres exacto. entren en la cultura del cuidado hasta de sí mismo, que eso también estaría muy bien. Exacto, poco a poco yo creo que iremos ganando terreno. Bueno, son las 8 y Lina tiene que coger un avión. Te lo quiero, ahora tendrás que correr por el aeropuerto. Sí, bueno, Muchas estoy muchas gracias a todas. Hemos tenido un debate que demuestra la complejidad de la política y de las políticas y cómo las buenas políticas son aquellas que son capaces de tener más aspectos en cuenta y siempre se dejan alguno. Siempre. Y siempre se dejan alguno, pero afortunadamente estamos avanzando en el gobierno de la complejidad. Y este ha sido un ejemplo muy claro que nos congratula mucho y nos hace aproximarnos más a la buena política, que es la buena política, la holística, la que mira las cosas desde todas las perspectivas y que no olvida a las mujeres sobre todo, ¿no? Pues muchas gracias a las tres por vuestras aportaciones. Muchas gracias, Lina. Buen trabajo. Y a seguir apoyo. perseverando. Y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido y a vosotros que estáis aquí en la sala. Gracias.